dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar atentamente el Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al día siguiente estaba Juan con dos de sus discípulos. Viendo pasar a Jesús, dice: Ahí está el Cordero de Dios. Los discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice: ¿Qué buscan? Respondieron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? Les dice: vengan y vean. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran las 4 de la tarde. Uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Y lo condujo a Jesús. Jesús lo miró y dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Te llamarás Cefas, que significa piedra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La escena que estamos meditando en el Evangelio de hoy está atravesada de manera muy especial, de manera viva, por el intercambio intenso de miradas entre los discípulos de Juan, que ahora siguen al Maestro, la mirada de Juan hacia Jesús y también la mirada de Jesús a los discípulos. Por lo tanto, son tres miradas las que se cruzan en este momento. La mirada de Juan, con la que les está indicando que Él es a quien deben seguir. La mirada de los discípulos hacia Jesús y la mirada de Jesús, el que dirige nuevamente su mirada a nosotros en la persona de Pedro. Nosotros también hoy somos mirados por Jesús. El evangelista utiliza verbos diferentes, pero todos están cargados de distintos matices, de intensidades. No se trata de miradas superficiales, no son miradas distraídas, no son miradas pasajeras, son más bien miradas de contactos profundos, de contactos intensos, que parten del corazón, del alma misma, y penetran el ser de la otra persona. Es así que Jesús, el Señor, mira a sus discípulos y nos mira también a nosotros. Es así también que nosotros deberíamos aprender a mirar a Jesucristo, a Él, mirarlo con intensidad. De manera especial, es bello el verbo que abre y cierra el pasaje: fijar la mirada, que significa literalmente mirar con detenimiento, mirar hacia adentro. Es la mirada hacia Jesús, pero también es la mirada hacia nosotros mismos. Es el seguimiento del Maestro por la respuesta que hemos dado ante la actitud del Maestro, que nos invita a seguirlo. Jesús está caminando por la orilla del mar, por las orillas también de nuestra vida. Juan lo retrata de esa manera. Lo fija usando el verbo en el participio para decirnos que en el fondo Jesús aún hoy está pasando a nuestro lado, como en aquel día que pasaba por la orilla, pero ahora sigue pasando por nuestra vida. También Él puede visitar y atreverse a entrar en nuestras vidas. Nuestra tierra puede acoger las huellas de sus pasos.
Jesús no es un ente abstracto, es una realidad viviente en medio de nuestras comunidades. Tal vez el centro del pasaje se encuentra precisamente en el movimiento de Jesús. Primero Él camina, luego se vuelve y se detiene con la mirada, con el corazón, en la vida de los dos discípulos que lo están siguiendo. Jesús se vuelve, es decir, cambia, se adapta, deja su condición de antes y asume otra, deja de caminar por donde él iba para voltear su mirada, para detenerse, para entablar una relación. Jesús aquí se nos revela como Dios encarnado, Dios que ha descendido en medio de nosotros, que se ha hecho hombre, se ha vuelto del seno del Padre y se ha dirigido a nosotros. Es bello ver cómo el Señor nos hace participar en sus movimientos, en su propia vida. Él, de hecho, invita a los dos discípulos a venir a ver. Vengan y vean. No se puede estar detenido cuando se ha encontrado al Señor. Su presencia nos pone en movimiento, nos hace levantar de nuestra vieja condición, de nuestra vieja posición y nos hace caminar, correr. Tratemos de recoger todos los verbos que hacen referencia a los discípulos en este pasaje. Siguieron, le seguían, fueron, vieron, se quedaron con él. Estos verbos hay que tenerlos muy claros. Siguieron. Primero, siguen la indicación de su maestro, Juan el Bautista. Siguieron esa indicación. Siguieron a Jesús. Claro. Le seguían caminando tras él. Fueron, es decir, no se quedaron, fueron tras él. Vieron, no solamente caminaron por caminar, sino que llegaron y vieron dónde vivía. Y como vieron, entonces se quedaron con él. La primera parte del pasaje se cierra con la experiencia bellísima de los dos primeros discípulos, que se quedaron con Jesús. Tuvieron la experiencia del encuentro con Jesús. Lo han seguido, han entrado en su casa, se han quedado allí con él. Es el viaje de la salvación. Es el viaje de la verdadera felicidad que se ofrece también a nosotros. Basta solamente con aceptar quedarse con él, con ser firmes, decididos, estar enamorados de Jesucristo, sin ir de acá para allá, de un lado para otro, hacia uno o hacia otro maestro del momento, uno u otro nuevo amor de la vida, porque cuando está Jesús, el Señor, cuando hemos sido invitados por Él, realmente no hace falta nada más, lo tenemos todo. Ellos dan una respuesta a Jesús. Rabí, es decir, maestro, ¿dónde vives? Es el interrogante. Y Jesús les dice, vengan y lo verán. Fueron y vieron donde vivía y se quedaron con él. Juan el Evangelista procura ubicarnos muy claro en el tiempo, en el lugar. Es una realidad. Uno de los que seguía a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Andrés era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este es, según el Evangelio de Juan, el primero que invita a otro a seguir al Maestro. Es el primer evangelizador, el primero que presenta a Jesucristo
a su hermano, al que más quería, al que amaba, era su hermano. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido al maestro. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón, con Pedro, y le dice algo que es fundamental. Hemos encontrado al Mesías. Recordemos que todo el Antiguo Testamento gira en torno a la búsqueda, al encuentro, a la llegada del Mesías. Andrés le está dando la noticia de la vida misma. Hemos encontrado al Maestro, al Mesías, que quiere decir el Cristo. Y es Andrés el que lleva a Pedro, ven, vamos, y lo lleva donde Jesús. Jesús, dice el Evangelio, que fijando su mirada en Pedro, le dice, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Es la invitación de Jesús. En la Sagrada Escritura, poner el nombre es darle pertenencia, es asumir la autoridad. Jesús tiene la autoridad y le cambia el nombre a Simón por el de Pedro. Qué hermoso pasaje que hemos escuchado. Que nosotros también podamos escuchar la palabra, mirar al Maestro, seguir al Maestro y quedarnos con Él. Mi corazón se va transformando en una tienda que no alcanza para acoger a más hermanos.